Bueno, hoy festejamos, como saben, el libro de la huerta. Gracias a todos los que vinieron en este día gélido. Estoy designada como coordinadora, sin embargo, si estoy aquí es porque con Guillermo nos acompañamos desde hace casi 50 años. Fuimos a vivir al campo cuando teníamos 20 y 2 hijos muy pequeños, Juan y Nilo. Éramos todos chiquitos, pero nos animaba una visión del mundo. Y en nuestra mesa se hablaba más de colapso que de lavarropas o las goteras de la vieja casa donde vivíamos. Conversábamos de autonomía alimentaria, de conservas o del compost. Hicimos queso, pan y hasta sidra. Por entonces, yo fundaba Casa 11, un centro de estudios de astrología, junto a Eugenio Caruti, y Guillermo, el primer movimiento orgánico. Vivir en el campo era nuestra gesta. Así lo sentíamos. Nuestro hogar se fundó sobre ideologías. Una visión del mundo que crecía en nuestro interior para luego crear un mundo afuera. Eran los años 70 y ese campo fue refugio y exilio interior mientras otros amigos y amigas se iban al sur, a Córdoba y muchísimos más escapaban a Europa. Otros desaparecían. Ahora, en el 2024, en esta época de ilustración oscura que nos quieren desesperados y desesperadas, los libros, las ideas y los sueños siguen siendo efectivos, pueden volverse reales a sí mismos. Traigo puesto como fetiche el aro que llevaba puesto Vandana Shiva una mañana del año 98, en que se lo sacó para dármelo mientras desayunábamos juntas. Casi no hablamos ese día, pero ese gesto dijo mucho. Vandana fue quien escribió, como dijo Guido, ahora el prólogo de este libro. Bueno, como les decía, conocí a Guillermo antes de los 20 años, pero desde hace 5 estoy casada con el viejo farmer sin cambiar de marido. Esta es una historia de afectos y efectos, de cómo nos afectamos uno al otro a lo largo de nuestras vidas. Gracias. Bueno, voy a presentar ahora, acá hay un panel extraordinario, y voy a presentar a alguien con quien también nos venimos afectando desde hace muchísimos años y que va a tomar la palabra. Pipo Lernoux es periodista y poeta y participó en los comienzos del rock nacional. Dirigió revistas como El Expreso Imaginario, Cantarrock y La Mano. Junto a María Calzada produjeron Orgánico en Alberdi y Ranchos y crearon el Rincón Orgánico a fines de los 80 para comercializar esa producción. Es coautor, junto a Guillermo Schnittmann, del libro Agricultura Orgánica, Experiencias de Cultivo Ecológico en la Argentina, y organizador de la Conferencia Científica Internacional de IFOAM en el 98. Fue votado vicepresidente, tenemos acá un vicepresidente, de IFOAM durante 4 periodos. Bueno, para mí es emocionante presentar este libro, ayudar a presentar, que un poco empujé a Guillermo porque era hora de... Nosotros hicimos juntos un libro en el 92, para que hubo un momento que pareció que la ecología iba a ir a los primer planos de la prensa, que fue Eco 92, un gran evento lleno de ministros y presidentes en Brasil, y no pasó nada, por supuesto. Una de las pocas cosas que pasó es que nos dio la oportunidad de ir a Planeta y sacar un libro que ya teníamos hecho con Guillermo para el Ceneco, pero empecemos para atrás. A la salida del Expreso Imaginario, donde Ernesto Flores había
puesto un aviso de curso de jardinería orgánica en el, no sé, 79, 80, y nos había contado de Guillermo Schnittmann, que tenía el campo de las palmeras donde estaba haciendo experiencias de agricultura orgánica. Y entonces, a la salida del Expreso, armamos lo que se llamó la cooperativa Al Pan Pan, una cooperativa de compra de productos orgánicos, que era una buena idea porque nos juntábamos y decíamos, bueno, tu familia cuánto necesita, 5 kilos de zanahoria, vos suma, íbamos al mercado de Avellaneda o al, ¿cómo se llama? Mercado Central. El mercado, no, pero no, los mercados locales todavía estaban el Abasto, por ejemplo. Y comprábamos bolsas, las poníamos en la terraza, rotábamos las casas, uno hacía de director de reparto, otro hacía de contador, otro hacía de llevar las bolsas, otro organizaba el transporte, era muy lindo. Y era como el comienzo de la esperanza post dictadura. La dictadura se estaba acabando y estaba la posibilidad de empezar a trabajar juntos y a tener esperanzas, y la agricultura orgánica, que todavía se llamaba agricultura sin pesticidas o sin químicos, empezó a funcionar. Y entonces empezamos a ir a lo de Guillermo y se formó Cenecos, Centro de Estudio de Cultivos Orgánicos, que fue la primera institución a principios de los 80. 85. 85. Bueno, y entonces por el 83 era la cooperativa, y en el 85 ya se formó Cenecos, y en Cenecos se empezaron a publicar cosas en un boletín que al principio dirigía Ernesto Flores y después yo, cosas que escribía Guillermo y que escribía otra gente, que después desembocaron en ese libro que les estaba contando. En Cenecos hay un par de personas acá que han dado cursos y participado de Cenecos. Íbamos a cursos que se daban en el campo de las palmeras, de Guillermo en Chascomús. Y después empezamos a querer armar una organización un poco más profesional, tomarnos la agricultura orgánica no simplemente como un jardincito, sino armar una cosa más seria, porque había caído gente que era ingenieros agrónomos, gente profesional. Hasta ese momento el único profesional que había era Guillermo, que es veterinario y que tenía amplia experiencia. Y entonces formamos Ecoagro, con la intención de poder dialogar también con el gobierno y empezar a pedir cosas y empezar a organizar eventos de un poco mayor escala. Y ahí fue la posibilidad de, en el 92, sacar el libro Experiencias de cultivos orgánicos ecológicos en Argentina, que escribió prácticamente gran parte Guillermo, y después algunas otras de nosotros escribimos otras partes y yo ayudé a armar un poco. Poco tiempo después decidimos que necesitábamos más fuerza para presionar al gobierno, porque ya se empezaba a discutir que hubiera reglas orgánicas, que hubiera, empezó a discutirse si la certificación sí o no, empezaban a haber cosas más técnicas y además productores de más escala. Había productores de cítricos, había productores de verduras de escala, había productores de trigo, de cereales, Tabajaus, por ejemplo. Y entonces ahí formamos el MAPO, el Movimiento Argentino de la Producción Orgánica, que reunió a todo ese grupo de gente y que pudimos organizar. Y FOAM, la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, nos ofreció, o conseguimos, o los convencimos de armar una conferencia
que no tenía que ser en capital. Nos dijeron, no puede ser en la ciudad de Buenos Aires. Lo lógico era armarlo en Buenos Aires porque Buenos Aires tiene todos los recursos. No, Mar del Plata. Así que armamos una conferencia que dirigí yo y presidió Guillermo, y que vinieron 600 personas de 60 países. Entre ellos, Vandana Shiva, Miguel Altieri y mucha otra gente importantísima de un montón de países productores que tenían tantos o más años que nosotros produciendo, tipos que tenían mucha experiencia de chinos, japoneses, africanos. Era una sorpresa, fue una fiesta, ¿no? Y justo en ese momento Felipe Solá estaba negociando la liberación de los transgénicos, el permiso para producir transgénicos. Entonces nosotros sacamos una declaración contra los transgénicos, que los transgénicos no se pueden usar en agricultura orgánica por esta y estas razones, y la firmamos los 600 tipos. Yo tengo las firmas guardadas de 60 países del mundo, entre ellos Vandana Shiva. Ahí, si alguien quiere, tengo la foto de Guillermo con Vandana Shiva firmando la declaración contra los transgénicos, que fue la primera declaración del mundo oficial de una organización contra los transgénicos que hoy llamamos genéticamente modificados, GMO, y están ya por todas partes. Y es muy difícil. Ya justamente lo que decía aquella declaración es que el problema con los transgénicos es que una vez que los liberaste al ambiente no los puedes recuperar más, porque se mezclan, se reproducen, se mimetizan con otras especies y empiezan a profundizar. Bueno, entonces de ahí viene la amistad, y ahí está lo que Claudia contaba de estar con Vandana Shiva, y Guillermo con Vandana Shiva, y Miguel Altieri, que nos apoyó muchísimo, que ya en ese momento empezaba a mover un movimiento latinoamericano de agricultura ecológica, agroecología, el Maela. Así que bueno, eso de ahí viene, esos fueron los comienzos de todo este movimiento. Así que bueno, gracias. Bueno, y ahora saltamos un par de generaciones. Y bueno, Sole es autora de una parte muy importante del libro de la Huerta. Y Sole Reynoso es cofundadora de La Enmienda. Escuchen esto, microscopista certificada de Soil Food Web. Me encanta, quiero ir a mirar por ese microscopio. ¿Alguna vez haces eventos, no? De mostrar. Proyectamos. Sí. Yo vi mi compost. Claro, pueden llevar su compost, todos los que levantaron la mano que tienen huerta, pueden llevar su compost a analizar bajo el microscopio de Sole Reynoso. Bueno, también es técnica en producción vegetal orgánica, compostera y fermentista, y autora de una parte de este libro. Muchas gracias por esa presentación. Es un honor para mí estar hablando acá a todos ustedes. Gracias, Guillermo, por esta oportunidad. Para mí es súper importante, me emociona realmente estar acompañada de todos ustedes. Bueno, me gustaría contarles un poco sobre lo que hacemos. Soy cofundadora de La Enmienda. ¿Qué hacemos en La Enmienda? Es una historia linda también de formación, porque con Leo, el otro cofundador, nos conocimos en un día festejando el Día de la Primavera en la escuela Waldorf a la que iban nuestros hijos. Y yo le dije: Leo, vos sos ingeniero ambiental. Él siempre muy comprometido con la crisis climática, muy comprometido con la crisis climática. Le dije: ¿sabes que estoy estudiando los microbios del suelo? Los estoy viendo en el microscopio y estoy viendo el potencial que tienen para capturar carbono en el suelo. Y me abrió los ojos y me dijo: ¿qué te parece si para el fin de semana no pensás un nombre y hacemos algo? Y bueno, así surgió La Enmienda.
Pensamos el nombre, la enmienda, y nos pusimos como misión devolver el carbono al suelo a través de los microbios y de la materia orgánica, ¿no? Que es algo que en la naturaleza ocurre naturalmente, pero que en los suelos agrícolas, que en comparación a los bosques, están creciendo cada vez más los suelos agrícolas en detrimento de los bosques. Y por eso apuntamos a estos suelos, ¿no? A regenerarlos, devolviéndole la materia orgánica, devolviéndole los microbios y así capturando carbono. Básicamente lo que hacemos es mirar mucho en el microscopio y hacer compost, ¿no? Parece una solución como medio básica, ¿no? Hacer compost, pero lo más loco es que los productores agrícolas no hacen compost. Y entonces tenemos una agricultura que es extractivista, que cada vez saca más la materia orgánica del suelo en vez de devolverla, cuando devolviendo la materia orgánica no solo incrementamos la producción, sino que además le hacemos un bien a toda la humanidad, ¿no? Y dentro de los estudios que hice, estudié en esta escuela, Soil Food Web, con Elaine Ingham. Elaine Ingham es una microbióloga de Oregón. Y me cayó como una ficha, así como dije, los compost no son todos iguales, porque las comunidades microbianas que viven en los compost no son todas iguales, ¿no? Estamos muy acostumbrados a hablar de microbios de suelo, como si fueran todos lo mismo. Y en realidad el suelo es un ecosistema, es un sistema donde hay mucha biodiversidad de microbios y cada microbio tiene una función diferente y aparte están muy íntimamente relacionados porque de todos los ecosistemas del planeta Tierra el suelo es donde los microbios están más densamente agrupados, ¿no? Están compartiendo espacios muy íntimos, muy cercanos los unos a los otros y se depredan, se compiten, se inhiben, se ayudan, se parasitan, hay un montón de interacciones increíbles. Y me gustaría mencionar solamente, porque puedo de esto hablar horas, la diferencia entre las bacterias y los hongos. Porque cuando se habla de microbios en agricultura, me pasó, hablando con muchos ingenieros agrónomos, en donde los microbios son las bacterias, ¿no? De hecho, estamos acostumbrados en los laboratorios de microbiología se hacen cultivos de bacterias, ¿no? Son todas bacterias. Y las bacterias, a diferencia de los hongos, tienen un ratio carbono-nitrógeno muy estrecho, ¿no? Esto es algo técnico que está en el libro, en los materiales del compost. Y bueno, la masa viva, ¿no? La biomasa, tiene toda una relación carbono-nitrógeno. Las bacterias tienen una relación muy estrecha, de 5:1 más o menos. En cambio, los hongos tienen una relación muy amplia, más bien 100:1. Y esta es una gran diferencia, porque bacterias y hongos son descomponedores y son bien diferentes. Cuando las bacterias descomponen la materia orgánica, el 80% del carbono que descomponen lo liberan a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Entonces, no estarían contribuyendo mucho con la misión de guardar el carbono en el suelo. En cambio, los hongos, el 80% del carbono que descomponen lo guardan en su propia biomasa, porque tienen paredes gruesas de quitina que son puro carbono. Entonces, digamos, un compost bacteriano y un compost fúngico a nivel crisis climática estaría siendo bastante diferente. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero ¿cuánta biomasa fúngica podemos capturar? ¿Cuánta biomasa fúngica viva podemos capturar bajo el suelo? Y yo les puedo decir que el organismo más grande del mundo es un hongo, no es una ballena, y mide aproximadamente 1000 hectáreas. Es el mismo individuo que crece debajo de un bosque de Oregón.
La realidad es que no conocemos nada sobre los hongos. Al 2020 la bibliografía indica que conocemos solo el 6% de las especies que habitan el planeta, que los científicos estiman que habitan el planeta. Y no solamente esto, sino que así de ingratos somos con los hongos, que hasta hace muy poco ni siquiera los nombrábamos. Hemos estudiado la flora y la fauna de los ecosistemas, y los hongos no son ni plantas ni animales. Gracias a una micóloga chilena recientemente con su fundación, se llama Juliana Fursi, ella logró que se incluyera el término la funga para hablar de la flora, la fauna y la funga, porque algo que no nombramos no existe. Les digo, estudié muchos años de filosofía y eso me quedó en la mente. Bueno, y así de ingratos somos con los hongos también, que, por ejemplo, los culpamos de muchas enfermedades, cuando en realidad, por ejemplo, el mildew o el pythium son enfermedades producidas por ovomicetos, que no son verdaderamente hongos, son unos organismos que son más parecidos a amebas que a hongos, no tienen paraquitina y son bien diferentes. Entonces, el mildew y el pythium no lo hacen hongos verdaderos, sino otros tipos de organismos. Y así luchamos contra los hongos en la agricultura convencional, poniendo toneladas de fungicidas año tras año, campaña tras campaña, aniquilándolos, y verdaderamente son un poco la clave de la regeneración. Me gustaría terminar leyéndoles una frase de Merlin Sheldrake, que también es otro micólogo importante, sobre los hongos, que dice: el micelio es el conjunto de hifas, es el tejido conjuntivo ecológico, es la costura viva en la que buena parte del mundo está cosida con relaciones. Gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con Luciano Cordón. Luciano Cordón es diseñador en permacultura, es docente, militante, activista, comunicador y productor herbal. Poliempleo, ¿qué le dicen? Además, es director de El Árbol, Escuela de Ruralidad y Permacultura, y de La Verbal Cooperativa. Bueno, y autor también de este libro. Bueno, yo quiero arrancar, además de agradeciendo a Guillermo y a los demás autores, pero principalmente a Guillermo y a Pipo, que están acá, que bueno, qué sé yo desde que soy chico, por ahí más, miren todos los años que pasaron y los años que tienen ellos, que puedo decir yo desde que soy chico, ¿no? Pero la huerta, la ecología, ¿no? Yo soy porteño hasta el tuétano, más allá de que no ejerzo, y hace muchos años que ando dando vuelta entre el campo y la ciudad. Pero estos dos personajes que están acá, para mí, que yo soy de San Cristóbal, es como, bueno, el rock, ¿no? El rock en la huerta, en las buenas prácticas, ¿no? En un montón de cosas que si no la huerta, la ecología, para mí desde chico, siempre la cercanía con eso era algo aburrido, la verdad, era algo aburrido, sin compromiso, decorativo, ¿no? Y bueno, y Pipo y Guillermo un poco para mí son eso, ¿no? Tienen como esa cosa del rockstar de la naturaleza, y lo digo con toda la admiración y el aprecio, porque fueron personas de las que a mí me hicieron sentido y que yo podía ir por esos caminitos, ¿no? Lo que lo veo Adrián acá, Miguel Grimberg también fue otro de esos personajes, Juan Carlos Kremer también, que le ponían eso que le falta, ¿no? Que le ponen un poco de calle, diríamos, un poquito en el barrio, que para mí es completamente importante dentro de esto. ¿Por qué? Porque esa tierra, en definitiva, a lo que me refiero. Y a mí me tocó escribir y hoy hablar de permacultura, en definitiva. Le pregunté a Guille, bueno, ¿qué querés que diga? ¿De qué hablamos? Bueno, y de lo que hablas vos, en definitiva, ¿no? Cuando lo que me respondió fue como, bueno, ¿para qué le pregunté? Y
Y la huerta y la permacultura tienen una ligación muy importante, ¿no? Yo veo el libro, vi los autores, todo, y bien vicio de permacultor, dije, es un libro de permacultura en realidad, ¿no? Porque bueno, la permacultura es un sistema de diseño, una mirada que integra, en definitiva, todos los aspectos de la vida. Un sistema de diseño que imita los patrones de cómo funciona la naturaleza. La huerta es un pequeño muestrario, en definitiva, en chiquitito, que nos permite conectarnos, entender cómo funcionan esos patrones para después replicarlos en las demás acciones, en los demás sistemas que componen la vida en definitiva. Pero estamos hoy en un momento donde hay algún paralelismo con ese momento donde surge la permacultura, a mitad de la década del 70, en un momento clave. ¿Y por qué digo un momento clave? Porque bueno, nosotros como humanidad empezamos a tocar, y en realidad no a tocar, a ser conscientes de los límites al crecimiento. Y al mismo tiempo en ese momento de planteo, y cuando hablo de momento donde empezamos a ser conscientes es porque, bueno, se catalizó y se condensó, el libro del Club de Roma ya 52 años, era algo documentado, concreto, argumentado, con lógica, hipótesis avaladas, en definitiva. Y en ese momento, por conflictos bélicos, estalla la crisis del petróleo, donde parte de Medio Oriente, en definitiva, parte del mundo islámico, deja de venderle petróleo a parte de Occidente. Y bueno, y ahí empezamos a pensar, mucha gente, en distintos lugares del mundo, miles de personas, desde ese momento hasta ahora, con intereses encontrados, contrapuestos, de sistemas de izquierda, de derecha, de centro, fascistas, comunistas, socialistas, de todo lo que querramos. En estos 52 años, un escenario que en definitiva hoy estamos transitando, ¿no? Los padres de la permacultura, en definitiva Bill Mollison y David Horgelem, en ese momento, en ese contexto de los 70, pensaron distintos escenarios posibles. Hoy estamos transitando parte de esos escenarios, parte de los escenarios que pensaron esas miles de personas que les comento, en definitiva, y que muchos de los que están acá conocen. Y se viene confirmando, año tras año, en el 80, en el 85, en el 90, en el 2000, desde que Guillermo, alguno de nosotros, nos pidió participar en este libro, desde el año pasado, no importa cuando uno abrió por primera vez parte de estos informes, parte de estas miradas, se sigue confirmando. Sin embargo, bueno, tenemos un sesgo de negación constante que hace que, bueno, elijamos creer, en definitiva, ¿no? Bueno, ¿y en qué elegimos creer? Esto es parte del instinto de supervivencia que tenemos, ¿no? Donde, bueno, hay algunas cosas que, en definitiva, intentamos negar para poder seguir. Bueno, la permacultura, en definitiva, que es la parte que yo tengo puesta la camiseta y que siento y que me une a todos ustedes, en definitiva, es una respuesta propositiva a un diagnóstico complejo, ¿sí? Malo, en definitiva, no tiene buenas noticias. Lo que de alguna manera planteamos y plantearon los que arrancaron con este sistema de diseño tiene que ver con, bueno, esta es la que hay, esta es la soga bien embarrada, hay que agarrarla del mismo modo, ¿no? Flavia, amiga que me conectó con Guille, dice también que la permacultura es una manera de colapsar mejor, Y de algún modo los que plantearon la permacultura hablan de los botes salvavidas en esos escenarios futuros, ¿no? Que tiene que ver con esto. Este libro es parte de una de esas herramientas, es parte de unos, no sé si de esos botes salvavidas, porque no nos va a salvar la vida, es más un bote de rafting, de alguna manera que nos va a evitar una tabla de surf, que tiene parte de esa mirada, ¿no? Que nos va a ayudar a pasar por el cuerpo, en definitiva, parte de este contexto. Y utilizo esta frase, ¿por qué? Porque a veces parte de estos datos, me gustan los datos, pero tenemos muy poquito tiempo, de cuando hablamos de la crisis climática y escuchamos esto del 1,5 grado, 2 grados, 3 grados, cómo llevarlo a algo concreto que podamos entender y vivenciar. Y tiene que ver con la fiebre. Cualquiera de ustedes lo ha experimentado, muchos o muchas de ustedes son madres, son padres. Cuando alguno de nuestros chiques tiene 38, 38,5, empezamos a tener otra mirada, otro nivel de preocupación. Cuando tenemos 39, 0,5 grados más,
Ya estamos empezando a dudar de qué le doy, si lo meto abajo de la bañadera o si me voy a la guardia del hospital. Ni hablar cuando tenemos 40 grados. Eso es lo que implica ese 1,5 cuando nosotros estamos escuchando. Y cuando escuchamos 2 grados y medio, ya estamos hablando de 41 grados de fiebre. Cuando escuchamos 3, ya está. ¿Sí? Esa diferencia de esos 1,5, de esos 2 grados, que cuando lo vemos y escuchamos encima de los gansos que andan dando vuelta en las redes sociales y los medios de comunicación, sos team verano, sos team invierno, rumbo a la extinción derechito cada vez más rápido. Ese 1,5, ese 2, ese 3% es lo que va a ser la diferencia en lo que se viene, donde en los últimos años pasamos de una ventana de oportunidades a un chiflete. Tenemos un chiflete de oportunidades, no tenemos una ventana. Esa ventana era hace 10 años, hace 20 años. Cuando nosotros leemos una noticia de este estilo, en realidad los datos de análisis para sacar esa conclusión siempre son hacia atrás. Entonces, cuando estamos leyendo eso, la noticia es de atrás. Estamos ante un chiflete de esos graditos. Y no se olviden de esa imagen de la fiebre cuando lo leemos y cuando lo intentamos entender, porque es tan sutil y tan chiquito, y esos números chiquitos nos ayudan a que se active ese sesgo de negación. Y bueno, la permacultura, estamos ahí volando, ¿cómo hacemos? Más allá de pasarlo por el cuerpo para sumar una acción concreta. Bueno, la huerta. La huerta es una herramienta en el marco de la permacultura para poder pasar a la acción concreta, que no tiene que ver solo con producir alimentos, sino en definitiva con activar el patrón comunitario, que es el que vive en el suelo, en las plantas, en los hongos, es el espacio de encuentro, es el lugar de contención. La huerta, en definitiva, es el lugar para producir alimento y construir comunidad, que son de las mejores cosas que podemos aportar dentro del bien común. Y recordar que no hay, para las personas comunes, como todos los que estamos acá, el único búnker, el único lugar posible donde resguardarnos y contenernos es la organización. Y este librito y la ayuda de toda la gente que participó para poder construirlo va en ese camino. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, y ahora, y no creo estar diciendo algo inexacto, los dejo con el farmer que va a cerrar, que le abrió la puerta a la agricultura orgánica, si no en el mundo, seguro en la Argentina. Y es el padre de la criatura. Así que con ustedes, el viejo farmer. Bueno, yo no tengo las habilidades de oratoria de mis acompañantes, así que me traje algo para leer. Espero que no les ofenda. Antes que nada, gracias a todos por estar hoy acompañando esta presentación. Quiero agradecer a los autores de este libro, muchos de ellos aquí presentes, y al equipo de ilustradores liderados por Gabriel Valoriani. Gran trabajo. A mi familia, que apoyó siempre este proyecto, a mis colaboradores y amigos, Daniel Schwert, Alejandro Tam, que no están aquí hoy, Julia Lernoux, que sí está, Juan Carlos Kramer, por suerte también está, Pippo Lernoux, Patricia Piccolini, que es una maestra de editores y que me ayudó muchísimo al principio para darle forma a lo que yo venía escribiendo, darle forma de libro. Después lo agarró la editorial y lo concretó el libro. También a mi editor, Guido Indig, que está allá al fondo, que abrió hoy, y que creyó en el proyecto, porque es como él dijo, es una editorial que no está, no se especializa en este tipo de obras. En realidad hay muy pocas editoriales, creo que Albatros, no sé si hay alguna más que haga este tipo de obras, y por ahí el Ateneo. Pero Guido no estaba acostumbrado, y es un libro complejo. Cuando lo vean, espero que todos lo vean, van a ver que tiene un montón de tablas, muchas ilustraciones, y es mucho más fácil hacer un libro que solo contiene texto que hacer este libro que hay que diagramarlo, hay que armarlo. En fin, fue alto bardo armar este libro. También a Brenda Weiner, no sé si está presente. Ahí está Brenda.
Brenda es la que puso lo mejor de sí para que saliera esto bien. Es la editora a cargo de la edición de este libro en particular. O sea, es mi equipo. Básicamente, el equipo fuimos Brenda y yo. Los textos ya estaban. Y hubo bastante trabajo también, como eran textos de distintos autores, de unificación, de tratar de unificar un poco el estilo, para que no haya grandes saltos entre un autor y otro. De eso me ocupé yo y me llevó no muchísimos años, pero 3 añitos fácil. O sea, a partir de que recibí los textos, hubo mucho trabajo posterior para acomodarlos, más o menos, para que armonizarlos en un libro. En 1972 yo estaba terminando la secundaria y ya me spoileó un poquito acá el amigo. Pues, recuerdo que me impactó fuertemente un informe recién publicado, Los límites del crecimiento. Aquel trabajo estuvo a cargo de 17 científicos notables y partía de relacionar la dinámica de la población mundial con los recursos disponibles en la naturaleza y los límites naturales del planeta. Y pretendía hacer con eso una proyección a futuro. En realidad, diseñaron un programa al que bautizaron World 3, Mundo 3, capaz de generar diferentes modelos, diferentes escenarios futuros. Entre los datos que le cargaron estaba la tasa de extracción de recursos no renovables, principalmente el petróleo, que es el recurso sobre el cual está montado nuestra sociedad, nuestra civilización actual. Y algo fundamental, la capacidad de la naturaleza para absorber toda la contaminación y el calor generados por el crecimiento de la economía. Algunos hablan de economía termoindustrial, otros la bautizan como petrodependiente. Bueno, cada autor le gusta inventar su palabrita, pero ya todos sabemos de qué estamos hablando. Una economía montada en los combustibles fósiles, que se están terminando y después vemos. Ese es el momento que estamos. El informe de los límites del crecimiento incluía un gráfico que se hizo famoso. Si ponen los límites del crecimiento en cualquier buscador, lo primero que les aparece es este gráfico del que les estoy hablando. Me gustaría tenerlo aquí, pero bueno, no hubo tiempo ni recursos para hacer una proyección. Es un gráfico que muestra que una vez que los recursos naturales caen por debajo de un punto crítico, se traspasa un umbral. ¿Y qué quiere decir esto? Que cae rápidamente la producción industrial, porque no hay recursos para seguir alimentando la producción industrial, no hay energía, y también caen los servicios y cae la disponibilidad de alimentos. Eso ya es lo que más se relaciona con este librito. Se produce obviamente un colapso, perdón, pero es inevitable hablar de este tema en este momento. Y pasa una cosa, la población y la contaminación siguen creciendo un tiempo más, a pesar del colapso, para luego caer abruptamente. Ya se publicaron al menos 3 revisiones, la última en 2020, y lo único que hacen es confirmar la vigencia que todavía tiene el informe, Los límites del crecimiento. Hoy, a más de 50 años de publicada aquella investigación, estamos en el comienzo del periodo que el informe señala como el umbral después del cual la biosfera pierde su estabilidad. Y cuando la pierde es por miles de años, hasta que vuelve a recuperar otro equilibrio que hace posible eventualmente otra civilización, no esta. No voy a entrar en detalles ni a dar ejemplos de desastres climáticos, guerras, migraciones masivas, porque están a la vista de todos. Basta abrir el diario, mirar la tele, esto ya empezó. El informe, que tiene más de 50 años, si hay algo que no podemos decir, que no nos permite decir este informe tan viejo, es que no sabíamos. O no quisimos mirar, o nos hicieron mirar para otro lado. Y ya ahora que estamos hablando de mirar para otro lado, viene una parte que ustedes por ahí no se esperarían de una presentación de un libro de Huerta, pero ahí va.
Digo que por ahí nos hacen mirar para otro lado cuando las mayorías basan sus esperanzas en un candidato negacionista del cambio climático, que en el momento en que más precisamos de la solidaridad y la unión para cambiar un modelo de producción y consumo tóxico, viene a plantearnos una batalla cultural que fomenta el individualismo, el crecimiento material ilimitado y un montón de disvalores que no vale la pena describir ni enumerar. Lo cierto es que las mayorías se expresaron y apostaron una vez más a que las grandes corporaciones y los fondos, una vez saciadas sus necesidades de concentrar todo el capital y todo el poder, derramarán sus beneficios sobre la población. Una vez más apostamos a eso. Como si esto no fuera suficiente, estos gestores de negocios que instalaron las corporaciones en el gobierno y que fueron legitimados por el voto popular, si nos manifestamos en contra de su proyecto, nos encierran en una cárcel común acusados de sedición. Amigas y amigos, que un presidente negacionista del cambio climático nos diga, vengo del futuro, es una insolencia. Aunque tal vez fue al futuro, y así se enteró de que en el futuro le van a dar el premio Nobel de Economía, como anda diciendo ahora. El asunto es que estamos en un camión cargado, pisando el acelerador a fondo y con rumbo de colisión. Más temprano que tarde, el gran descenso energético, como decían los creadores de la permacultura, que hoy está en sus comienzos, nos va a poner a prueba. Y lo que pase va a depender del modo en que nos organicemos, como decía Luciano recién, para adaptarnos al cambio. No hay duda de que vamos hacia una gran simplificación. Lo que genera dudas es la manera en que vamos a actuar para evitar el futuro. Podemos hacerlo todos separados, como indica el clima de época, y a ver cómo nos va. Yo no soy de esa idea. Creo que tenemos que hacerlo juntos, organizados y en democracia. Por suerte, cada vez somos más los que entendemos que hay que levantar el pie del acelerador y pisar el freno, y que tenemos mejores chances si lo hacemos organizados y permanecemos solidarios. Ahora quiero hablarles, sí, brevemente, de la razón de ser, de la esencia de este libro. Pero mejor voy a dejar que lo explique Vandana Shiva, que lo sintetiza en 2 oraciones que están en el prólogo, en el primer prólogo del libro. Y dice: el sistema dominante de producción de alimentos conduce a la catástrofe climática y a la extinción. Así nomás, tranqui empieza. En cambio, cuando creamos huertas, cultivamos soluciones para la crisis climática y la crisis de la biodiversidad. En 2 renglones define el espíritu y la esencia de este libro. El libro se divide en 3 bloques. Los 2 primeros podríamos decir que tratan más de agroecología en general, con información que le puede servir a todos aquellos que quieren estudiar y practicar agricultura ecológica, permacultura, en cualquiera de sus variantes. Mientras que el tercer bloque, que es el más voluminoso, es el 90% del libro, es el manual de huerta orgánica propiamente dicho. Porque esto es, el grueso de este libro es un manual de huerta orgánica. No voy a spoilear más el contenido del libro porque quiero que lo compren, que lo tengan, que lo lean, ya lo dije antes. Léanlo y por favor devuélvanos sus impresiones, eso nos sirve mucho a los autores. La intención nuestra, de autores y autoras, fue crear una herramienta, como decía Lucho recién, una más, para llenar una caja de herramientas conteniendo todos los saberes básicos necesarios para ganar autonomía, lo que en mis tiempos se llamaba autosuficiencia. Pero no es una autonomía, que no se malinterprete, no es una autonomía basada en yo me encierro en mi ranchito y ahí que no me joda nadie, que no me venga nadie a molestar, yo tengo lo mío y no. Yo estoy hablando de huertas comunitarias, de compartir los saberes,
de solidaridad, básicamente, y de democracia, como les dije antes. Y cito de nuevo, ya para terminar, porque esto se está haciendo un poquito largo, las impecables palabras que dedicó Vandana Shiva, Madre Universal, a nuestro querido libro. En la horticultura nos unimos a la tierra, nos unimos a través de nuestros corazones, nuestras manos, nuestras cabezas. Las divisiones entre nosotros desaparecen. La separación ilusoria entre nosotros y la tierra, entre nosotros y el resto de la humanidad, se disuelve. En la huerta cultivamos biodiversidad, cultivamos nuestra familia de la tierra, cultivamos vida, cultivamos libertad, cultivamos cuidado. Cada huerta es un santuario para la biodiversidad del suelo, para los polinizadores, para la diversidad de las plantas. En las pequeñas huertas crece el futuro de la humanidad. Muchas gracias.